Beltrán, yo soy funcionario acá del Centro Experimental Santa Rosa, soy biólogo de profesión. Y pues la idea es, junto con mis compañeros acá del Centro Experimental, poderles dar a conocer qué es FEDEARROZ, qué hacemos acá en el Centro Experimental, cómo contribuimos a toda la parte del sector arrocero en términos de investigación, transferencia de tecnología y otros aspectos que vamos a ver. ¿Vale? Junto conmigo trabajan dos mejoradores. Uno de ellos es el administrador del centro experimental. Y bueno, ya les voy a ir contando poco a poco qué es lo que estamos, qué es lo que hacemos acá. ¿Vale? Ustedes son de qué semestre, ¿verdad? Sexto. Sexto semestre. Sexto, quinto. ¿Quito mejoramiento ya viene? No. ¿No? Estamos viendo. Algunos. Fitopatología. Sí. Estamos viendo. Vamos a ver aquí de ambos aspectos, ¿sí? No a profundidad, pero vamos a ver con las cosas más relevantes de cada uno de estos aspectos. También la parte de laboratorio, la parte de biotecnología, que es una parte que manejo yo. ¿Listo? Voy a hacer esa puertita. ¿He escuchado que es la ¿Alguno? Pues yo soy generadora. ¿Te han escuchado de FEDEARROZ? ¿Qué saben de dónde vinieron? Es como, o sea, lo que soy yo es un mundo de agricultores, o sea, una asociación dedicada a estudio como se Sí, algo así, ¿alguien más? Llevan aproximadamente como 35 años como fundadas, se encargan de la parte de investigación, trabajan con pequeños productores y también no habían salido líneas de arroz. No. Bueno, lo que han dicho sí, es cierto, FEDEARROZ es la Federación Nacional de Arroceros, y exactamente hace unos 30, 40 años pues, hubo una iniciativa, se agremiaron algunos agricultores con el fin de que esta federación represente a todos los agricultores que cultivan arroz en todo el país. ¿Dónde más cultivan arroz acá en el país? En el centro. ¿Dónde más? En la costa, sí señor, en el Caribe seco, Caribe húmedo. En los llanos, ¿dónde más? Meta, Casanare, Arauca, sí, entonces hay muchas zonas del país donde se cultiva arroz. Ya vamos a hablar más adelante, digamos, viendo más aspectos orientados a la parte de mejoramiento y también la parte de diseño. Entonces, FEDEARROZ como tal es una entidad de carácter privado, ¿sí? Una entidad de carácter privado, pero ellos administran, o el gobierno le ha dado la administración de unos dineros públicos que es el Fondo Nacional del Arroz. Entonces, ¿de dónde salen estos dineros públicos? Molinos de arroz hay en las diferentes zonas arroceras, o sea, hay molinos que son conocidos como Arroz Diana, Huila, ¿sí? Roa. Entonces, ellos son los que le reciben las cosechas a los agricultores. Todos los molinos, porque esto ya es un decreto, cuando el agricultor lleva su cosecha, ellos le retiran el 0.5%, y este dinero va a los fondos parafiscales, que es el Fondo Nacional del Arroz. Algo similar, por ejemplo, en la parte de la industria ganadera, ¿han escuchado de Fedegan? Ellos administran el Fondo Nacional del Ganado, y es una figura muy similar porque son fondos parafiscales. Estos fondos parafiscales están orientados a dos propósitos básicamente, que es la parte de investigación y transferencia de tecnología. ¿Qué es transferencia de tecnología? Un ejemplo. No tiene que ser en arroz. Ustedes son ingenieros, futuros ingenieros. Muy probablemente van a trabajar mucho en transferencia de tecnología.
Señor, compartir aplicaciones o aplicaciones como, por por ejemplo, la precisión. exactamente, es transmitir a los agricultores un conocimiento, una tecnología en pro del beneficio para hacer más eficientes los cultivos. ¿Listo? Entonces, en esos dos frentes nosotros trabajamos hace muchos años y bueno, ya hablamos. De hecho, ahora en la tarde, bueno, hago un paréntesis más o menos cómo va a ser el programa del día de hoy. Vamos a tener una charla hablando acá de Fedarroz, vamos a pasar a uno de los, digamos, aspectos que trabajamos acá, que es la parte de laboratorio, y vamos a hablar de microbiología, biología molecular, etc. Y ahí pasamos al almuerzo, en la tarde probablemente vamos a tener una charla con el mejorador. Y después vamos a ver esta parte de transferencia en vivo. Vamos a ir al lote de un agricultor, vamos a estar con un compañero que trabaja con una de las herramientas que llevamos hace años trabajando, que es el programa ANTEP, que es Adopción Masiva de Tecnología. Él les va a profundizar, pero básicamente es una serie de parámetros para hacer mucho más eficiente el cultivo y que sea mucho más rentable y más competitivo. Y vamos a ir a un lote de un agricultor que está dentro del programa, y el mismo agricultor les va a contar a ustedes, digamos, qué él ha hecho dentro de su cultivo. Y ese sería el programa del día de hoy. ¿Listo? Yo creo que la profesora les comentó mañana en la mañana trabajo en Rosavia, y en la tarde vamos a ir a una de las plantas de producción de semillas certificada en Restrepo. Entonces creo que ya les menciono, pero yo les reitero nuevamente, digamos, dentro de las recomendaciones para ir a la planta, entonces todos ojalá con camisa cerrada, zapatos cerrados también, sobre todo las niñas, ¿listo? Y ya. Entonces ese sería el programa de mañana. Vamos a ver otro aspecto también que trabajamos acá en la federación. Bueno, ahí está lo que habíamos mencionado, esto fue en 1947, básicamente que representa los intereses del sector arrocero en la parte de investigación, en la parte de comercialización, la parte de precio, desarrollo de tecnologías, sí, digamos que es lo que estamos trabajando nosotros desde el área técnica, y ya vamos a hablar de unas líneas. Fedarroz tiene una empresa que nació en Fedarroz, que es la empresa Agros, donde ellos tienen una línea de productos de agroquímicos también para ofrecerle a los agricultores. Entonces, es básicamente, esto ya es las actividades que tiene el Fondo Nacional del Arroz. Uno es el recaudo y administración. Hay un departamento de auditores que son los que van a los molinos, ellos hacen el recaudo de ese dinero y nosotros lo administramos. ¿Para qué? Para trabajar en la parte de investigación técnica y en la parte de investigación económica. Todo lo que son cifras, cuánto se está produciendo en cada una de las zonas, cuáles son las variedades que más se están sembrando, cuáles son los rendimientos. Toda esa parte, digamos, de datos y estadísticas del cultivo la maneja un departamento que es el Departamento de Investigaciones Económicas, y tenemos el otro grupo de compañeros que trabajan en la parte de transferencia de tecnología. Son los que están día a día con los agricultores, ¿sí? Visitando cultivos, haciendo recomendaciones, etc. ¿Vale? Bueno, estos son algunos aspectos de lo que trabajamos en la parte de transferencia de tecnología. Investigar en el manejo del cultivo. Ustedes como futuros ingenieros agrónomos saben que esta parte es muy, para la redundancia, importante dentro de cualquier cultivo, que es toda la parte del manejo agronómico. Entonces, en eso se hace mucho énfasis a los agricultores, porque de un buen manejo depende. Están dormidos estos muchachos, una buena iniciar una buena producción. Exactamente, que al final eso es lo que tiene que redundar en que les sea rentable el cultivo a los agricultores, pues, sino para que sigan. Investigar en el desarrollo de nuevas variedades, en una semilla de nuevas variedades. ¿Saben qué es una variedad? ¿No es cierto? Me imagino. Listo.
acá uno de los objetivos del centro de investigación, digamos que Arroz tiene todo un programa de mejoramiento donde se generan variedades para ofrecerle a los agricultores. ¿Sí? Ya digamos eso solo vamos a enseñar un poquito más a fondo el mejorador. Pero, digamos, dadas la diferencia de condiciones agroclimáticas, entonces hay unas variedades, se desarrolla, digamos, es un solo programa, pero se puntualiza en algunas zonas. Entonces, por ejemplo, para acá las condiciones de la zona de los llanos son muy diferentes a la zona centro. Entonces, digamos, el trabajo de mejoramiento se hace orientado a las necesidades y condiciones, digamos, de esta zona de los llanos orientales. Ahora en la tarde vamos a hablar un poquito más preguntas para ustedes. Realizar transferencia de tecnología. Dentro de la parte de transferencia de tecnología, pues hay muchas herramientas, ¿sí? Nosotros tenemos una página web que si algún día la quieren consultar, ahí van a encontrar diferentes herramientas, como un portal de toda la parte climática, de las predicciones. Tenemos un software donde le ayudamos al agricultor a que vea su cultivo como una empresa que pueda administrar y que lleve todos sus gastos. Dentro de esa parte de transferencia de tecnología, además ya hay unas aplicaciones para el celular para que, digamos, el agricultor le sea mucho más práctico llevar todo este récord de lo que está aplicando y al final pueda saber cuánto fue lo que invirtió, pero también cuánto fue lo que ganó en su cultivo. ¿Esas aplicaciones para el agricultor tienen algún No, no, porque, digamos, todo eso está cubierto que ellos pagan ese 0,5%, es el fondo para fiscal, que es el fondo de todo lo que sea tecnología, tanto en el campo, en el laboratorio, en aplicaciones, etc., todo eso es completamente gratuito, ¿sí? Porque está al servicio de los agricultores. Entonces, sí. ¿Pero para quien esté afiliado o para...? No, tú puedes entrar, por ejemplo, a la página y puedes consultar, digamos, las predicciones climáticas, puedes bajar la aplicación, etc. Pero, digamos, no es solamente como que tome baje la aplicación, no. Siempre, digamos, con los agricultores hay un acompañamiento de un profesional porque ustedes saben que nosotros, a veces hay agricultores, digamos, de todo tipo, no quiero, digamos, son mal, pero hay personas, hay agricultores que son profesionales, hay personas que son empíricas, etc. Al final, pues, para algunas personas es más fácil el manejo de la tecnología, para otras no tanto, pero la idea, digamos, una de las labores de esos compañeros que están en el campo es enseñarles también, a manejar, a ser un poco más familiar con este tipo de tecnologías que les van a ser de mucha utilidad en el sentido. Y sabiendo un poco el tema de distritos de riego aquí en la zona. No, ya te cuento. Pues digamos es algo que sería, es que depende, o sea, es algo que se ha querido hacer, pero vamos a ver las dimensiones, ¿sí? ¿Dónde has visto distritos de riego? Digamos, ¿En el Arroz o en Tolima? En el Tolima, exactamente. Entonces ahí vamos a hacer, no solamente, son básicamente por las áreas, ¿sí? Porque, por ejemplo, en la zona centro se cultiva arroz, Tolima, Huila, pero la clasificación de agricultor grande, mediano y pequeño es muy diferente a la clasificación de agricultor grande, mediano y pequeño en la zona de los llanos. Un agricultor pequeño en la zona centro puede ser que tenga 2, 3 hectáreas, ¿sí? Uno mediano por ahí 5 hectáreas, uno grande entre 30 a 50 hectáreas. Acá en los llanos uno pequeño es porque tiene 10 hectáreas, uno mediano tiene por ahí 100 hectáreas y uno grande puede tener hasta 1000 hectáreas, 1500 en Casanare, hay gente que siembra hasta 2000 hectáreas de arroz. O sea, no sería imposible, sería interesante, pero imagínate los distritos de riego se habrían que construir. Hay zonas que no tienen como un distrito de agua como tal. Por ejemplo, acá en la vía Puerto López sale una vereda que se llama el Tigre y por ahí pasa un recurso hídrico que con el permiso de Macarena y todo eso ellos lo han utilizado para llevar agua a sus cultivos y es una de las pocas zonas donde se puede sacar 2 cosechas en el año. ¿Por qué? Bueno, ahí poquito a poquito vamos hablando de varias cosas. Hay 2 formas de cultivar arroz, ¿no? Que es el arroz que se cultiva en el Tolima, que es
Arroz, pero el del Tolima y el Huila, ¿cómo es? De inundación. Arroz de riego, ¿no? Ya digamos que ese término de inundación ya está como mandándose a recoger. ¿Por qué? Porque digamos dentro de los Del manejo. trabajos de investigación que está haciendo la FEDEARROZ es tener un uso más eficiente del agua. Exactamente, entonces lo que ustedes veían antes en el Tolima y Huila, que uno veía unas láminas de agua durante todo el cultivo, eso ya no se está generando tanto, sino que está trabajando es con lo que necesita el cultivo a partir de realmente las necesidades del cultivo. Entonces, para ir hablando de varias cositas, nosotros dentro del área técnica tenemos diferentes profesionales en diferentes áreas. Entonces, por ejemplo, en el Espinal tenemos un centro de investigación que está orientado a la parte del suelo y eso incluye también toda la parte geológica. Entonces hay un profesional que se especializa en eso y es el que está trabajando en este tipo de investigaciones orientadas a tener un mejor uso del agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que ustedes han visto, o sea, en la parte del cambio climático es en serio. De hecho, por ejemplo, ahorita nosotros no vamos a encontrar arroz sembrado, es muy poco, porque el clima no lo ha permitido acá. Las lluvias han sido demasiado intensas. Y parece que hay como cambios abruptos, porque no sé si han leído, pero hay pronóstico de fenómeno del Niño para este año. Entonces, pero pues es que el clima es probable, ¿no? Entonces, precisamente tenemos que empezar a ser eficientes en muchos aspectos, ¿sí? Porque, digamos, hay muchas cosas que tienen o tienen una influencia directa del clima. Bueno, entonces, en la zona del Tigre tenemos una captación de agua y por eso, al no tener agua, digamos, aquí tenemos esa otra forma de cultivar que es el secano, ¿no? Secano favorecido porque nosotros dependemos de los regímenes de lluvias. Entonces ahorita todo el mundo está sembrando, la cosecha grande sale por allá en julio, agosto más o menos, porque digamos las siembras, generalmente las siembras están concentradas como en abril, hasta finales de marzo, como hasta mediados de mayo. Pero este año va a ser diferente, porque la gente hasta ahora está sembrando cuando los días llueven. Comúnmente, o sea, si las condiciones climáticas son favorables, ¿en qué temporada del año siembran en este territorio? Bueno, sí, buena pregunta. Generalmente, digamos, ellos están sembrando, empiezan las siembras a final de marzo, como hasta la mitad de mayo. De ahí para allá, ya no es tan interesante, para que no le coincida con condiciones climáticas en los meses, sobre toda la parte de floración, que sean adversas, por altas temperaturas, etc. También, digamos, hubo un estudio respecto a eso que se llama épocas de siembra, que digamos, eso lo desarrollamos acá en el centro experimental, y es determinar en diferentes épocas de siembra cuál de ellas es mejor y en cuál de ellas responde mejor las diferentes variedades, digamos, que actualmente se están comerciando. ¿Sí? ¿Para qué? Para también aconsejarle al agricultor que va a sembrar, no sé, el arroz 776, es mejor que lo haga, que empiece a sembrar en esta época de año, porque de acuerdo a esto, y esto digamos es todo con datos históricos, usted va a tener unos buenos resultados, también dependiendo cómo se comporte. La cosa es que se ha vuelto un poco complejo porque año tras año el clima está cambiando demasiado. Entonces ya no es como que en estos días llueve, como históricamente, en esto ya empieza el verano, sino realmente está cambiando muchísimo. Y entonces debe ser como una agricultura ya más de precisión, ya más de... Exacto, entonces precisamente por todas esas cosas es que se trabaja en la parte de agricultura de precisión. Tenemos un departamento de meteorología, tenemos dos meteorólogos que están trabajando fuertemente en eso, todo el tiempo están trabajando con datos, mandando boletines que son también servicios gratuitos. O sea, no solamente está la página de clima, sino les llega a ellos, a los grupos, un boletín climático semana a semana, donde le dicen, miren, según los pronósticos, el clima se va a comportar así esta semana,
y también hay unos un poco más extensos en los que se va a comentar. Este mes entonces hay una forma, unas fuentes de información que los agricultores se pueden saber más o menos cómo van a ser las predicciones para cada semana, cada 15 días. ¿Listo? Entonces, terminando tu pregunta, no tenemos un distrito de riego como tal, hay algunas zonas, hay algo, digamos, acá, ya que algo relacionado con la topografía, que llaman bajos, son las partes, digamos, donde más se almacena humedad, y a veces los agricultores se arriesgan a sembrar ahí después de que sale la primera cosecha, como lo que llamamos nosotros el semestre de, ¿sí? Pero pues, no es, o sea, el porcentaje no es muy alto, digamos, viendo la totalidad del área de los ríos. ¿Okay? Bueno, esta es la cobertura que tiene la empresa, tanto en la parte comercial como en la parte de investigación. Tenemos 20 seccionales en todo el país. ¿Qué es una seccional? Ustedes, o sea, en Villavicencio, y eso pues mañana vamos a llegar allá, ahí están las seccionales. Las seccionales es donde está la parte administrativa, comercial, pero también de investigación, es donde llegan los agricultores a comprar la semilla, a gestionar créditos, líneas de crédito, pero también es el lugar donde buscan a los ingenieros para hacer las diferentes consultas sobre su cultivo o hablar de lo que está sucediendo. Entonces es como un punto de encuentro, ¿sí? Donde, digamos, convergen estas diferentes líneas, la parte técnica, la parte comercial, la parte administrativa. En las seccionales, digamos, muchos de los eventos de transferencia, por ejemplo, las conferencias sobre clima, y todo esto, se hacen en las seccionales. ¿Vale? Tenemos 15 puntos de servicio, realmente son, digamos, oficinas más pequeñas, y es donde los agricultores van a comprar semilla o insumos, etc. Tenemos las plantas de producción de semillas certificadas. ¿Qué son las semillas certificadas? Exactamente. Son las semillas de las diferentes variedades que va a sembrar el agricultor. Pero de esto vamos a hablar ya mañana en la planta. Cómo se genera, cómo se puede certificar. Tenemos 4 centros de investigación, entonces acá Santa Rosa, que es el centro de investigación para los llanos orientales. Tenemos un centro relativamente nuevo que es el Centro de Investigación La Primavera, que queda en Casanare. Tenemos el de la zona centro, no sé si me han escuchado, las lagunas en el municipio de Saldaña. Sí, okay. Y tenemos en Montería, otro centro de investigación es el que les mencioné en el Espinal, que es el Centro de Recurso Hídrico. Tenemos 4 plantas de almacenamiento y trilla. Usualmente con la profesora íbamos a la planta al molino, que es un molino donde los agricultores van, llevan su cosecha, y allá se les compra el arroz. El arroz tiene unas marcas de arroz propio. Él le maquila, digamos, algunas empresas. ¿Saben qué es maquilar? Ellos les dan el arroz, pero les van con la marca de ellos. Por ejemplo, le maquilan al de uno. Entonces, mucho del arroz es de uno, si ustedes ven acá, es arroz de Fedarroz. O creo que en Macro también alguna vez. Pero hay unas marcas propias como tal. ¿Sí? Ya vamos a hablar de eso. Y tenemos 23, esta de química del arroz, que son puntos en las seccionales. En Bogotá también hay como 4 puntos diferentes que son tiendas donde se vende Fedarroz sus marcas de arroz. Y estos son como algunos datos de cómo se ha dividido, digamos, toda la parte de investigación con algunas cifras que hay en las diferentes zonas donde se produce arroz. ¿Listo? Entonces, el área técnica pues trabaja con la interacción que hay entre los diferentes profesionales. Entonces, no necesariamente los que trabajan, digamos, los profesionales que están, por ejemplo, en la zona de Caribe de Oro, que hay un doctor en protección de cultivos, alguien que trabaja en la parte de entomología, y las personas que están haciendo la parte de transferencia, solo, digamos, se limiten a estar allá. Si, por ejemplo, hay alguna charla o alguna taller o alguna cosa donde el profesional se necesita, entonces ellos bien van a la zona donde sea necesario. De hecho,
Esta semana tenemos un curso pequeño, Amtec. ¿Qué es el curso Amtec? Usualmente se abre eso cada 2, 3 años y es una convocatoria para profesionales que están recién egresados. ¿Sí? Hay unos cupos limitados, pues no todos quisieran más personas, pero es digamos como una inversión total al cultivo del arroz, donde digamos las personas que son seleccionadas se les paga salario mínimo, pero se les paga para que aprendan. Entonces tienen una parte teórica, una parte técnica y interacción con los agricultores. El curso siempre ha dado muy buenos resultados y usualmente, digamos, cuando hay alguna vacante o algo así, siempre se prioriza a las personas que han tomado el curso. Pero digamos, no solamente esto ha sido útil para, digamos, la contratación de estas personas, sino otras empresas han visto con muy buenos ojos que los chicos están muy bien preparados y digamos que les facilita, digamos, su en la parte laboral. No necesariamente tiene que ser la parte. ¿Listo? Entonces así tenemos cada una de las áreas. Para la zona de los llanos, acá es el fitopatólogo, la parte de tratamiento de los jugadores, Luis García, que probablemente no vamos a ver en la tarde, y Jorge Omar, que trabaja más en la parte de departamento de yo que trabajo más en la parte de laboratorio, de tecnología, digamos, aplicando herramientas que puedan ser útiles desde la parte de tecnología y de molecular a los trabajos que se hacen en mejoramiento y también en fitopatología. Bueno, entonces estas son las plantas de semilla que les mencionaba. Tenemos el año y dónde quedan ubicados, esa es nuestra meta, esa es la que vamos a ir mañana, en el espinal y en la Yayupar. Entonces, si se dan cuenta, son, digamos, cada una de las diferentes zonas donde se produce arroz. Tenemos la planta de almacenamiento y fría, que son los molinos, son en Puerto López, el espinal, la Yayupar y en Casanare. Tenemos una solo para Casanare, porque el área de Casanare es muy grande. Y estas son, digamos, como las diferentes líneas que tenemos de arroz. Tenemos un arroz top, que es el arroz gourmet, que es muy bueno, el arroz tradicional, que es un poco más corriente. También simplemente es la línea de arroz integral y bueno, no sé que sea la empresa, pero el arroz de acá es muy bueno. Lo que pasa es que mucha gente todavía no lo conoce. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué esperan los? etc. Estas marcas solamente se venden ahí en la tienda, o sea, no se venden en otras. No, pues estamos este año tratando de extender, digamos, el alcance que tengan estas marcas para llevarlas, digamos, a almacenes, por ejemplo, de cadena grandes. ¿Sí? Pero ahora las encuentran solamente, digamos, en los puntos de venta que tiene la empresa. De hecho, si alguno quiere, mañana cuando regresemos de Restrepo vamos a pasar un momentito a la seccional y salimos allá, tenemos de las diferentes líneas, pueden llevarse una libra, un kilo, no pasa nada. Señor. Una pregunta, ¿cuál ha sido como el principal limitante para que no se haya podido llegar a ese proceso de expansión? La verdad, de acá estrenos, pero yo no he dicho nada. Tú puedes tener un muy buen producto, pero desgraciadamente, digo afortunadamente y desafortunadamente, ¿sí? Pero ahí es donde entra la parte comercial y el marketing. ¿Sí? Tú puedes encontrar en el mercado, y hablemos de productos los que ustedes quieran, pero hay productos muy malos, pero como tienen unas campañas publicitarias tan agresivas y tan buenas, lo consume todo el mundo. ¿Sí o no? O sea, hablemos por ejemplo Coca-Cola. Esa vaina es muy mala, pero es muy rica, ¿sí? ¿Me entiendes? Y esa vaina se vende en todo el mundo. Las azucaritas, por ejemplo. O sea, eso realmente no le aporta nada. En Azura no se vende azucaritas. Pero es un producto que se vende muy bien. Come todas esas Sí, entonces, lo que nos ha faltado, y siendo muy sinceros, es
una campaña de marketing y de posicionar eso Las marcas. en el mercado. Y eso ustedes lo están viendo, ¿no? En la parte, ustedes ven algo Mercadeo agrícola. es que es muy, muy importante la parte de marketing, de tener un departamento que realmente, por eso hay profesionales dedicados solo a eso. Y es poner una marca en el mercado no es fácil porque requiere todo lo que la experticia de estos profesionales tienen y además dinero. ¿Sí? O sea, yo le digo, el arroz de la empresa no es de lo mejor que hay, te lo juro. Pero todavía hay mucha gente que no se acuerda de eso. Bueno, queremos saber si bueno. Pero es eso, ¿no? Para que lo tengan en cuenta también, eso se aplica para todo. Yo creo que el marketing. todo lo que es industria, Pero por la hay que tener también ¿Cómo? unas, o sea, poner una marca en el mercado no es fácil. Sí, porque hay mucha competencia, pero si el producto es bueno y las campañas son buenas y la gente se le da a conocer esto, eso despega en algún momento. ¿Tú has probado el arroz, profe? ¿Qué te va? El arroz de la empresa. Esperamos, no. Sí, pero Marca de arroz. El que maquinan sí es el de uno. Sí, El que maquinan sí es, pero No, pero la no. marca no. dime. Yo tengo una pregunta. Ya hablando, digamos, de temas de marketing y todo esto de digital. Yo sé que puede sonar muy cómodo lo que voy a decir, pero digamos, o sea, ¿qué características tiene el arroz que produce este arroz y digamos un arroz normal, por ejemplo, flor de la? Sí, o sea, ¿qué características tiene como para poder decir en el mercado, bueno, esto tiene esta característica, esto tiene esta característica y vamos a enfocarnos en esto para competir? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Sí, dime. Lo que pasa es que yo digo que ellos tienen una ventaja muy grande y es el sencillo nombre de Fedearroz. O sea, cuando usted contar la historia de Fedearroz y la trayectoria que tiene Fedearroz, ya usted tiene mucho campo avanzado en cuestión de marketing. O sea, a mí me dicen un arroz de Fedearroz y yo digo, oiga, interesante, venga la marca. Sí. Bueno, vamos con toda la profe de mercadeo estaría feliz. Yo trabajo con el Muchachos, por favor, bajen. silencio. Yo trabajo con el arroz gourmet y el grano es mucho más fino porque el proceso de molina es muy suave, el grano está haciendo rosa, el proceso también hay otras características que de arroz ofrece que otros arroces no ofrecen. Por ejemplo, la gente está comiendo Diana y Roa. ¿Tú has probado la verdura de la Sí, empresa? yo lo trabajo. ¿Y qué tal? Solo queso. Es excelente, es muy bueno, es excelente. Oye, sería nada. Si uno ya lo ve en la parte en la parte de cocina, pues el arroz usted se comporta muchísimo mejor. Listo, vamos. Quiero decir, Son las 11. Muy bueno, vamos a responder esa pregunta porque es un poquitito extensa y de ahí nos vamos para el laboratorio. ¿Listo? Después el almuerzo, pero bueno, vamos a hablar, ya me voy a meter en los terrenos del mejoramiento. ¿Listo? ¿Qué hace que un arroz sea bueno o no tan bueno? Depende de la perspectiva, porque puede ser de Hay muchas rendimiento. características. Muchas características. Si vamos a hablar en temas de marketing, ¿sí? No, vamos a hablar en términos agronómicos. Agronómicos, Rendimiento, calidad, eficiencia. calidad. Tiempo. ¿Qué características hace que un arroz sea bueno? Primero, el color, el tamaño, la calidad y su origen. Bueno, entonces vamos a hablar de varias cosas. ¿Sí? En un proceso de mejoramiento nosotros, ¿qué queremos? Que el arroz sea rentable, ¿sí? Que produzca. Pero para que el arroz produzca, ¿sí? Se necesita que, uno, que tenga buen potencial de rendimiento. Ya digamos, en términos de una planta que genere varias panículas. Las panículas es donde están los granitos de arroz. Dos, que sea tolerante, digamos, a las principales enfermedades, sobre todo las que son de mayor importancia en la zona donde yo estoy cultivando arroz. ¿Sí? Que sea tolerante a algunas condiciones, por ejemplo, a sequía o alta radiación o a nubosidad. ¿Sí? Entonces, por eso los programas de mejoramiento están orientados a desarrollar variedades, y en este caso, digamos, en el caso de Colombia,
que se tenga buena adaptación a todas estas características de tipo biótico, pero también abiótico. Si al final yo tengo una planta con estas características, pero resulta que hay unos parámetros que son los parámetros de calidad culinaria. Sí, resumiendo, yo tengo un arroz que me produce muy bien, es muy tolerante, etc. Pero al ama de casa, o sea, al consumidor no le gusta, pues grave, porque eso no se va a vender, ¿sí me entiendes? Entonces, hay unos parámetros, y eso hace parte de todo el trabajo que se hace en mejoramiento, que es al final mirar esa calidad. Y eso es lo que tú decías, por ejemplo, que el grano tenga cierta longitud, porque es que a nosotros nos gusta, ¿cómo les gusta a ustedes el arroz en un plato? Que sea grande, que sea rico, que rinda, que tú destapas la olla y haces El olor. No, pero en serio, ya vamos a hablar de eso, porque cuando tú lo ves así como esponjadito, como sueltico, a ti no te llama la atención si tú levantas la olla y ves todo un pegote de arroz. Esas características, Soto, por ejemplo, esas características están muy relacionadas, por ejemplo, con mucha de la parte genética del arroz. Hay muchas características ya a nivel de la parte fisiológica y de la parte metabólica y la parte genética de la planta de arroz. Entonces, el hecho que no se parta tanto, que tenga cierto tamaño el grano, que cocine bien, ¿sí? Y que cocine bien es que nosotros no nos gusta el arroz más acotudo, como se dice coloquialmente, y eso está muy relacionado con el contenido de amilosa, que es uno de los almidones que tiene. Los asiáticos les gusta con los contenidos de amilosa un poco más bajo, y por eso el arroz de Asia es más pegajoso, ¿sí? Lo que llamamos nosotros más acotudo, con lo que hacen el sushi, con lo que hacen el risotto. Pero en general tú le pones un arroz de esos en el plato a alguien acá en Colombia y no le gusta. Entonces, esos parámetros de calidad se tienen que evaluar en laboratorios que se llaman laboratorios de calidad. Acá tenemos uno, si lo alcanzamos a ver, donde evaluamos qué cantidad de arroz se está partiendo, si hay centro blanco, que es una característica también, y todo eso para que al final el arroz que nos lleven nos guste. Ahora, la pregunta que alguien decía, ¿cuál es la diferencia entre un arroz y el otro? El arroz gourmet, por ejemplo, de la empresa, y yo creo que, digamos, los arroces top, los arroces premium, son una sola variedad. ¿Por qué? Porque es que esta variedad tiene estas características. En nuestro caso, el arroz gourmet de nosotros es Fedearroz 60. Y esa variedad tiene muy buenas características de calidad cocinera y culinarias, ¿sí? Entonces, por eso es como muy homogénea la calidad de ese arroz. Los arroces ya más común y corriente son mezclas de arroz de diferentes variedades, no solamente de arroz. ¿Por qué? Porque el molinero lleva el cultivo, y en los molinos hay unos laboratorios de calidad. Entonces el molino llega, toma una muestra, hace sus análisis, y si el arroz va muy mal, se lo pueden hasta rechazar. O sea, si va contaminado con malezas, si ya no lleva el porcentaje de humedad que debería, si se está partiendo mucho, porque al final va a ser una pérdida para el molinero, una pérdida entre comillas, si no pierden nada. Claro, entonces lo que se parte va para arroz de sopa, ¿sí? Hablando un poquitito, para ponernos en contexto, en un molino no se pierde absolutamente nada, ¿no? O sea, la cascarilla va para los viveros o para hacer otras cosas. Hay muchas cosas con las cuales se puede utilizar la cascarilla, ¿sí? Esa capa del arroz, cuando tú le quitas la cascarilla, queda el arroz realmente como amarillito. Eso se llama la aleurona, y es lo que nosotros deberíamos comer, porque ahí hay muchísima contenido nutricional, tan así que esa harina, cuando pulen el arroz para quitarle esa capa, para que quede blanquito, lo que tiene esa capa, o sea, cuando lo tenemos en esa capa, es el arroz integral. Sí. El arroz integral, aquí tampoco hay cultura de comer arroz integral, por eso no hay mucho consumo, no hay mucha demanda de arroz integral, pero digamos es muy saludable. Pero esa capa queda una harina, y esa harina es con la que elaboran el concentrado para animales, y
nosotros también lo utilizamos para hacer medios de cultivo, ustedes imaginan, para hacer medios de cultivo y crecer hongos ahí, etc, etc. Entonces eso también lo venden. Y el arroz que se parte también lo venden, porque eso se vende como para sopa, para otras cosas, o productos secundarios, ¿sí? Eso lo vuelven harina y con eso hacen el pan de arroz u otras cosas. No se pierde absolutamente nada de los productos secundarios. Entonces, volviendo al tema, eso es lo que va a dar la calidad. Digamos, si tú tienes una muy buena variedad, lo puedes vender como arroz premium, arroz élite, no sé, lo que sea. Y eso, pues obviamente va a tener un costo adicional, pero la calidad es muy buena, eso ya depende. Pero si tienes un arroz normalito, pero también de muy buena calidad, eso va a generar, digamos, que la persona que compra arroz, el ama de casa, o ustedes, lo que sea, siempre tengan, digamos, como esa preferencia. Usted dice que hay, o sea, ahí en lo que es los molinos no se pierde nada del arroz, ¿sí? En su experiencia, digamos, en el arroz, ¿cuál es el principal limitante de sembrar arroz? Porque pues si no todo el mundo sembraría arroz y sería una... Bueno, es que son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es, estamos hablando, es cuando tú ya tienes la cosecha y lo llevas al molino. Por eso sería de sembrar arroz, ¿no? Pero ya cuando hablamos del cultivo del arroz como tal, hay muchos limitantes, ¿sí? Contesten ustedes, ¿cuáles creen? De lo que han leído, me imagino que le dieron de arroz antes de venir acá, ¿no? A ver, hablemos de algún limitante. Y yo lo acabo de mencionar hace un momento. El clima es uno de los limitantes muy fuertes. ¿Por qué? Esto va vinculado con otras cosas que también pueden llegar a ser potenciales limitantes. El clima también sobre qué tiene influencia. Sobre los patógenos. ¿Sobre qué? Sobre enfermedades. Ah, ahora sí se despertaron muy bien. Sobre la dinámica poblacional de los microorganismos. Entonces, por ejemplo, hay hongos, bacterias, virus, están ahí. Y están ahí latentes. Cuando tengan las condiciones ideales, ellos hay resurgimiento. Y aquí ha pasado. Y eso pasa todos los años. Entonces hay años en que se ven un poco más de incidencia, por ejemplo, de virus de hoja blanca, o virus de entorchamiento, o piricularia. Entonces, el clima es un limitante fuerte. ¿Cuál es el principal propagante? Es que eso depende de la zona, ¿sí me entiendes? Pero, digamos, para la zona de los llanos, uno de los limitantes, bueno, no tanto limitantes, bueno, a mí se me olvidó mencionar que es súper importante. Santa Rosa, digamos, en la parte de fitosanidad, es un punto caliente. ¿Saben qué es un punto caliente? Un hotspot para un microorganismo. Pues como muy óptimo para él. Adicional a eso, es donde hay mayor concentración de diferentes cepas, variantes, razas, ¿sí? En este caso, de razas del virus de piricularia. Piricularia es uno de los hongos a nivel mundial que, digamos, es de importancia económica para el cultivo, ¿sí? Pues digamos que en lo que se trabaja, bueno, pero voy a mencionar, sigo con el punto. Entonces, en este punto, y hago un paréntesis, acá trabajamos Fedearroz, el CIAT. ¿Se han escuchado el CIAT? Que es el Centro Internacional de Agricultura Tropical. Y el FLAR, que es el Fondo Latinoamericano de Arroz de Riego, que también es una asociación de diferentes países socios, donde ellos desarrollan, y hay como una interacción para desarrollar germoplasma y compartir germoplasma que sea útil en cada uno de sus países. Estas tres instituciones, el programa de Fedearroz, FLAR y CIAT, las evaluaciones de piricularia las hacen acá. Entonces, digamos, acá hay lotes de Fedearroz, donde se desarrolla todo el programa de mejoramiento, lotes de CIAT y lotes del FLAR. Y básicamente están apuntando a evaluar enfermedades como tal, pero principalmente piricularia. Lo que resulte tolerante acá es muy probable que tolere las diferentes zonas. Es un punto tan particular que es un punto a nivel de Latinoamérica que utilizan para evaluación. Entonces acá hay un taller que hacen cada año, donde vienen mejoradores de diferentes países de Latinoamérica que han enviado sus materiales
y vienen a compartir, a hablar, conferencias, a hacer evaluaciones en campo y mirar, digamos, de sus materiales cuáles resultaron tolerantes, y a veces hay intercambio entre ellos de materiales. ¿Sí? Entonces es un punto muy importante en la parte de enfermedades. Sí, señor. Cuando ustedes sacan una variedad que es tolerante, en este caso la Piricularia. inmediatamente empiezan a trabajar en la siguiente variedad que pueda ser tolerante, o hay un tiempo prudente de que se empiecen a trabajar esa variedad. Es buena pregunta. Pero ya estamos hablando de mejoramiento, pero bueno. Voy a contestar tu pregunta y vamos para el laboratorio, ¿listo? Pero digamos lo que les va a hablar ahorita el mejorador, y si no viene el mejorador, pues les hablo yo. Es que un programa de mejoramiento es dinámico, ¿sí? Por ejemplo, digamos ellos se reúnen los diferentes mejoradores, o sea, que digamos está un grupo que es el grupo de mejoramiento, donde son 4 mejoradores en todo el país, el que trabaja en la zona centro, el que trabaja en Casanare, el que trabaja en la parte de los llanos, y en esa reunión se empiezan a definir muchas cosas, ¿sí? Digamos cuáles son como las circunstancias más relevantes para cada una de las zonas, y nosotros tenemos un banco de germoplasma. ¿Saben qué es un banco de germoplasma, no? Entonces son genotipos que tenemos con algunas características que son de interés y son las que voy a utilizar como parentales para iniciar mi programa de cruzamientos, para empezar a generar líneas, ¿sí?, de importancia dependiendo de lo que yo esté buscando, lo que yo quiero, ¿sí? Por ejemplo, adaptación a suelos ácidos, que es, digamos, la característica que tiene la zona de los llanos, o a alta radiación, como es lo que sucede en la parte de la zona centro, etc., etc. Y también dentro de eso, pues, la evaluación de tolerancia a enfermedades. Pero, digamos, contestando tu pregunta, no es que yo saque una variedad con una línea con tolerancia y después me espero un tiempito a ver si funciona. No, es que el programa es dinámico, entonces todo, digamos, todo lo que se esté evaluando, ¿sí?, siempre se evalúa para el componente de enfermedades, porque es un componente muy importante. Entonces tú puedes tener una línea, digamos, que sea tolerante a, no sé, altas concentraciones de hierro o de aluminio, pero si es muy susceptible, por ejemplo, a piricularia, entonces uno pone en la balanza qué tan conveniente sería avanzar esa línea, porque yo estoy teniendo algo que sí me favorece, pero algo que le va a representar al agricultor costos de producción, porque entonces tú ya tendrás que hacer 2, 3, hasta 4 aplicaciones para que este hongo no se te lleve el cultivo, ¿sí? Digamos, no es que es un hongo de fácil manejo, pero el punto es que si tenemos, por ejemplo, aquí hay variedades que los agricultores no siembran acá en el llano, pero que sí siembran en otras partes del país, y no porque sean malas, sino porque, digamos, son muy, por ejemplo, muy susceptibles a piricularia. Por ejemplo, hay una variedad que se llama Fearroz 2000, es una variedad muy buena, y mira las cosas. Por ejemplo, Fearroz 2000 es muy buena, es muy susceptible a hoja blanca, pero es muy tolerante, es muy susceptible a piricularia, pero es muy tolerante al virus de la hoja blanca. Entonces, uno de los puntos calientes, o donde hay mayor presión de enfermedad de hoja blanca, es la zona de Cúcuta, es la zona del Zulia, todo el norte de Santander. Entonces, los agricultores siembran más esta variedad, pero, digamos, el programa, al final, pues no hay una variedad perfecta, ¿no? Hay una variedad, pues, que te tolere factores bióticos, abióticos, que te produzcan. No, eso no existe, sino son líneas que se van adaptando y que tienen buena respuesta, y sobre todo ahora con este medio, como las condiciones son tan cambiantes, el clima rige un montón de cosas, entonces pues eso hace que los programas de mejoramiento, no solamente en arroz, se vean obligados a trabajar fuertemente año tras año y empezar a desarrollar genotipos que se adapten a esas condiciones, ¿sí? Y digo esas condiciones porque, digamos, los que tenemos acá en el llano tienen adaptación para producir en esta zona, pero es muy probable que si yo las llevo, por ejemplo, a la zona centro, no me produzcan igual, o que traigan materiales de la zona centro y los siembre acá, porque ha pasado. Entonces ellos se hablan entre agricultores: no, mire, yo sembré esto, eso fue fantástico allá, no sé, Santaña, algunos de esos municipios, y la traen acá, y pues, ¿por qué? Porque son materiales, por ejemplo, que están adaptados a alta radiación,
a altas temperaturas, ¿sí? Entonces todas estas condiciones climáticas hacen que yo tenga que empezar a sectorizar mi programa de mejoramiento con objetivos dependiendo de la zona agroecológica donde yo estoy trabajando. Eso lo están viendo, ¿no? ¿Listo? Entonces, ahora después del almuerzo hablamos más de la parte de mejoramiento. ¿Alguna otra pregunta? La última, antes de que te vayamos para el laboratorio. Dale. No sé si es del laboratorio, pero no es del laboratorio. No te preocupes. Más enfocada en qué diferencia el arroz de agrosavia al arroz en proporción de Ecuador. Porque pues eso es una problemática que es muy común. ¿Al arroz de qué? ¿De agrosavia? O sea, el arroz que maneja Colombia, agrosavia, específicamente en este punto, y el arroz que nos trae nosotros importamos de Ecuador. Bueno, pero es que esto ya tenemos que verlo más desde la parte comercial, ¿sí? Porque es que el arroz que nos llegan de Ecuador, o sea, ellos tendrán allá su forma de producir el arroz. La idea es que llegue con unos estándares, unos parámetros que la industria molinera lo acepte y lo comercialicen, ¿sí me entiendes? O sea, si lo vemos desde el punto de vista netamente comercial, porque así funciona, es como el tratado de libre comercio, ¿no? Cuando se puede exportar, tiene que tener. Exactamente, sí, o sea, no es que te vaya a entrar un arroz contaminado, no, porque al final es arroz que tú no vas a sembrar, que vas a consumir. Entonces, pues si viene con algunas, o sea, ellos ya, digamos, eso lo evalúa la industria molinera. Y ese, digamos, ha sido como el punto de quiebre, ¿no? Que tanto arroz va a entrar de Ecuador. Hay un tratado, ¿no? Creo que es los tratados de Lacan, donde nosotros tenemos que recibir, ya porque eso se firmó hace años, una cierta cantidad de arroz de Ecuador. Lo que está con Estados Unidos, que es el Tratado de Libre Comercio, entonces lo que pasó fue que nos dieron un tiempo de gracia, como 20 años. Y este tiempo de gracia, se acaba en el 2030. ¿Qué es este tiempo de gracia? Que año tras año el arancel se hace más pequeño. Es decir, que entra con menos impuestos el arroz. Hasta un punto donde va a entrar cero arancel. Por eso el programa ANTEC. La idea es que nosotros seamos competitivos con los precios de Estados Unidos. Obviamente eso va a depender mucho del dólar y últimamente está fluctuando mucho. Pero digamos, dentro de lo que se está trabajando en la parte de transferencia de tecnología es enseñar al agricultor, o no enseñarlo, sino orientarlo con diferentes herramientas para que los costos de producción sean iguales o un poquitito más bajos del arroz que se produce en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando estemos cero arancel, pues si nosotros no estamos preparados, pues nos va a ser más fácil, nos va a llegar más barato el arroz de allá de lo que producimos acá, ¿sí? Independientemente pues de la calidad. ¿Ustedes importan variedades? Bueno, esa es una buena pregunta. Nosotros no importamos, nosotros no somos un país que importe arroz blanco. Al contrario, ¿sí? Nosotros no exportamos. Nosotros no exportamos. Es diferente. Lo que sí, hay como algunos convenios para exportar semillas. ¿Para qué? Por ejemplo, hace poco vinieron unos agricultores de Panamá muy interesados en algunas variedades de la empresa, entonces, y no solamente es la venta de semilla, sino muchas veces hay profesionales de la empresa que van a dar conferencias a otros países, a hablar de la parte de mejoramiento, de la parte de variedades, del manejo, de la parte de enfermedades, etc. ¿Sí? Pero es más como orientada a la parte de investigación, no a la parte de comercialización. Nosotros no exportamos. Bueno, chicos, entonces vamos a ir al laboratorio, vamos a ver, digamos, ya hablando de la parte de fitosanidad, qué estamos haciendo, cuál es la función del laboratorio aquí en el centro de investigación. Primera recomendación, las botitas se las pueden cambiar por zapatos, o si quieren entrar en medias, no hay lío, el laboratorio está limpio. Antes del laboratorio vamos a ver con unas plantas unas enfermedades reales que son, digamos, de importancia en la persona. Estas muestras las tomamos esta mañana acá en el centro experimental y es como para que vean ustedes